Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Muy buenos días a todos, bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Les saluda Daniel Vidal y conmigo se encuentra el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, que cada semana comparte con nosotros conocimientos y recomendaciones técnicas sobre café. En este programa estaremos hablando sobre la broca del fruto del café y siembra de café. Bienvenido Maynor, buenos días. Daniel, buenos días. Nos da mucho gusto estar una vez más en el programa El Cafetal Radio, para saludar especialmente a nuestros amigos caficultores que nos escuchan desde las primeras horas de la mañana, ya sea en sus casas, en el camino a sus terrenos o en sus cafetales, donde van a trabajar para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy tenemos dos temas importantes para mantener la productividad del cultivo. Maynor, dentro de las enfermedades que afectan bastante al café se encuentra la broca del fruto del cafeto. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Sí, Daniel, fíjese que la broca es conocida como la plaga de mayor importancia económica para la caficultura porque daña directamente el grano, que es lo que más interesa a los caficultores, y ese daño significa un deterioro en la calidad del café. Por eso es de suma importancia realizar un muestreo de la broca. Esta es una práctica de campo que permite estimar los porcentajes de población y de la distribución de la broca. El muestreo nos ayuda para orientar las acciones de control y el uso racional de los recursos dentro de un manejo integrado. Maynor, ¿y existe una época específica para realizar el muestreo de la broca? Sí, se sugiere realizar el muestreo 75 a 90 días después de la floración representativa. En este periodo es cuando la broca empieza a penetrar en el grano porque el fruto en ese momento se encuentra en un estado de consistencia semilechosa. También tenemos que considerar que a nivel nacional existen diferentes altitudes y el comportamiento del clima es diferente. Por eso es que existen cafetales que tienen más de 2 floraciones. En algunos casos hay hasta 5 floraciones. Esto hace necesario realizar más de un muestreo para tener información que nos sirva para tomar decisiones de control y para revisar los diferentes procesos en el manejo integrado de este insecto y hacer los ajustes necesarios. Conociendo la época para realizar el muestreo de la broca, que es de esos 75 a 90 días después de la floración representativa, explíquenos cómo se realiza este muestreo. Con gusto, Daniel. Para realizar el muestreo de broca en un cafetal, por cada manzana se toman 4 sitios al azar tratando de cubrir todo el área, y cada sitio consta de 5 plantas sobre el surco, lo que hace un total de 20 plantas por sitio. En cada planta se observan 20 frutos de diferentes bandolas, haciendo un total de 400 frutos. Tomando como base los frutos dañados con broca, se establece el porcentaje de frutos brocados por una simple regla de 3. Ejemplo, si en 400 frutos encontramos 20 frutos dañados, tenemos un 5% de infestación del lote que muestreamos. Y para realizar el muestreo se utiliza una boleta estructurada para esta actividad que puede conseguirse con los técnicos en las oficinas de Anacafé más cercana. Al tener los porcentajes de frutos brocados o dañados, ¿qué tipo de control se implementa en el manejo integrado de la broca? Hay que tener claro que si tenemos frutos brocados en nuestros cafetales, es posiblemente que estemos fallando en alguno de los controles dentro del manejo integrado de la broca. Por ejemplo, puede ser porque no se realizó un buen corte del fruto en la cosecha y se dejaron frutos en el suelo, o porque no se colocaron las trampas o no se les dio el mantenimiento adecuado. Cuando ya hemos hecho el muestreo y encontramos frutos afectados por broca, tenemos que realizar el control químico partiendo de algunos criterios ya establecidos. Por ejemplo, si producimos 10 quintales de café pergamino por manzana y encontramos un 5% más
de granos dañados por la broca, se recomienda la aplicación del insecticida. Ahora, con 20 quintales de café pergamino producidos por manzana y encontramos el 4% o más de granos dañados, se procede a la aplicación del insecticida. Con 30 quintales de café pergamino producidos por manzana y encontramos un 3% o más de grano dañado, se procede también a la aplicación del insecticida. Y más de 40 quintales de café pergamino producidos por manzana, no hay que tolerar más del 2% de grano dañado. Si tenemos más del 2%, recomendamos la aplicación de insecticida. Esto es porque a estos niveles de producción y arriba de esos porcentajes de infestación, ya hay daño económico y realizando el control químico ya paga el costo de la aplicación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar un control químico de forma eficiente? En relación al control químico de la broca, en primer lugar se debe de usar insecticidas específicos y las dosis recomendadas, no más ni menos, porque si aplicamos un poco más o un poco menos, el insecto crea resistencia al insecticida. Déjeme contarle, Daniel, que en investigaciones que ha realizado Anacafé, se determinó qué insecticidas usar y sus dosis de aplicación. Si usted, amigo caficultor, quiere conocer más sobre estas investigaciones, puede consultar con los asesores técnicos de Anacafé. Algo que tenemos que insistir es que no debemos de olvidar calibrar el equipo de aspersión y utilizar la boquilla adecuada para realizar la dosificación apropiada. Algo fundamental en la aplicación del insecticida es la época oportuna de aplicación del insecticida para el control de la broca. Se debe hacer cuando las brocas se encuentran en el canal de perforación del grano, ya que en ese momento están expuestas al contacto del insecticida y no han hecho daño al grano. En cuanto a la calidad de aplicación, es de suma importancia que la realice un operario entrenado. Además, utilizar agua de buena calidad en la mezcla con el insecticida para una adecuada cobertura a los frutos dañados. Una de las prácticas comunes al realizar las aspersiones foliares es la aplicación del insecticida para el control de broca conjuntamente con un fungicida o un fertilizante foliar para aprovechar la mano de obra, pero muchas veces no coincide con el momento oportuno de controlar la broca, lo cual nos da como resultado un mal manejo del insecticida y con el tiempo la broca obtiene resistencia a las dosis de los insecticidas. Visiten el nuevo portal de la caficultura www.anacafe.org para tener acceso a documentos técnicos, fechas de capacitaciones y actividades que realiza la asociación. Recuerde, www.anacafe.org, ágil, dinámica y fácil de navegar. Con esto concluimos el tema de la broca del fruto del cafeto, pero luego de la pausa, Maynor nos va a dar las recomendaciones importantes para el momento de la siembra de café. Sigan con nosotros. Mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en todos los lotes de la finca. Inicie con los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Continúan escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, el siguiente tema de este programa es sobre la siembra de café. ¿De qué se trata esta actividad? Daniel, déjeme contarle que una de las actividades de mucha importancia que en este momento están realizando las fincas es la siembra de café. Esta actividad se puede realizar con varios enfoques. Puede ser siembra en áreas nuevas, para renovar cafetales viejos improductivos o para resiembra en la sustitución de cafetos, pero al final son los mismos cuidados que se deben tener. Esta actividad es una de las prácticas fundamentales para lograr que nuestros cafetales vivan muchos años y sean muy productivos. Para tener éxito en la siembra, ¿qué cuidados nos recomienda tener en los diferentes procesos que lleva esta actividad? Para empezar, se tiene que sembrar plantas sanas, que estén libres de plagas y enfermedades, que tengan un buen desarrollo del follaje y un buen desarrollo de raíces. Se deben sembrar plantas de una variedad definida
de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, considerar las expectativas del mercado y también hay que tomar muy en cuenta la proyección del manejo que se le dará al cafetal. Para asegurarnos que las plantas que vamos a sembrar están en óptimas condiciones, debemos de auxiliarnos de un laboratorio que realice análisis nematológico de raíces. En este caso, tenemos el laboratorio de Anacafé, Analab, que se ha especializado en este tipo de análisis. Los nemátodos es una plaga que se ha propagado en todo el país y ha cobrado importancia económica, ocasionando pérdidas considerables. Aún en regiones donde anteriormente no existía esta plaga, hoy se han encontrado haciendo daño. Y una recomendación muy importante y que todos los caficultores deben poner atención en esto es que debemos evitar la compra de almácigos en lugares donde no se les ha dado un programa de fertilización y un programa de control fitosanitario que nos garantice que el almácigo es totalmente sano, libre de plagas y enfermedades. Lo más aconsejable para evitar la propagación de plagas y enfermedades y principalmente los nemátodos es programar con anticipación la elaboración de sus propios almácigos. Maynor, ¿qué otras actividades se necesitan considerar en la siembra de café? Mire, son varias las actividades que hay que realizar, pero debemos comenzar por hacer un buen abollado. También es fundamental en la siembra de los almácigos al campo definitivo implementar un buen programa de fertilización, un buen programa de control de plagas y enfermedades y realizar el programa de manejo de sombra y de malezas. Todas estas actividades es de suma importancia que estén calendarizadas. ¿Y qué consideraciones debemos tener en cuenta con respecto al abollado? En lo que se refiere al abollado, va a depender del tipo de suelo donde se va a realizar la siembra. Los hoyos pueden tener medidas variables. Si tenemos en nuestra finca o parcela suelos francos con suficiente materia orgánica, se pueden hacer hoyos pequeños de 20 centímetros por lado y 20 centímetros de profundidad. Conforme los suelos sean más arcillosos o más arenosos, se tiene que hacer el hoyo más grande hasta llegar a 40 centímetros por lado y 40 centímetros de profundidad, con el propósito de adicionar materia orgánica y tierra de mejor calidad. En algunos terrenos donde la capa de suelo es poca y el suelo es muy arcilloso, se deben de hacer hoyos como que fueran para postes, con un diámetro de 20 centímetros por lado y 60 centímetros de profundidad. Esta actividad se realiza en forma manual con una herramienta que en las fincas se denomina coba. ¿Existe alguna alternativa de realizar el hoyo en forma mecanizada? Sí, se puede hacer mecanizado cuando las condiciones del suelo y topografía lo permiten. Esta actividad puede mecanizarse utilizando barrenos de 20 o 30 centímetros de diámetro. Puede utilizarse el barreno en suelos francos o sueltos y de topografía con poca pendiente. ¿En qué época se realiza el abollado para la siembra de café, ya sea para siembra nueva, renovación o resiembras en cafetales establecidos? Para la siembra de café, la época es un factor determinante y debe comenzarse al inicio de la época lluviosa, que por lo regular es en el mes de mayo o junio. Pero en algunas regiones cafetaleras de Guatemala, donde la forma que se comportan las lluvias durante el año son diferentes y no se marcan los periodos de época seca, en estos lugares se puede realizar siembras de café de mayo hasta el mes de septiembre. Como regla general, se sugiere realizar el abollado con anticipación y puede oscilar entre 3 y 9 meses antes de realizar la siembra. Así se puede aprovechar la mano de obra disponible y se facilita esta actividad por la buena humedad que hay en el suelo. Además, se asegura una buena siembra por el aprovechamiento de todo el periodo de la época lluviosa. Recuerden que hemos habilitado 2 números telefónicos los cuales pueden marcar si tienen alguna duda o consulta con respecto a este u otros temas de caficultura. Los números son 2243-8301 y 2243-8304. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio
@anacafe.org. Ya volvemos.